Saludos y bienvenidos a Para Servirle, su espacio informativo de organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico. Hoy es un día muy especial, ya que les presento con mucho trabajo, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento el episodio número 100 de nuestro podcast. Pero antes de hablar sobre este episodio, me gustaría darle las más sinceras gracias a ustedes por apoyar este proyecto desde el día 1, sintonizando nuestros episodios los miércoles, siguiéndonos en las redes, enviándonos mensajes de apoyo. Pero lo más importante es apoyando a las diferentes organizaciones que han formado parte de este podcast, que al día de hoy son más de 80. Esa es la misión, el apoyo que ustedes le dan a todo el tercer sector en nuestra isla. Este episodio 100 es uno bien especial, por dos razones principales. Primero, luego de más de un año y medio, salimos de mi casa y tuvimos un estudio para grabar en vivo, en presencia con nuestro invitado, lo cual fue una experiencia única y una nueva etapa para nuestro podcast. La segunda razón es que nuestro invitado es uno de lujo, uno del cual me siento súper orgulloso y agradecido que haya participado, ya que estoy hablando de nada más y nada menos que el doctor José Vargas Vidot, también conocido como Chaco, una de las personas más importantes en el tercer sector de nuestra isla, salubrista, senador, pastor, un montón de cosas que van a conocer de él aquí en esta entrevista. Estoy bien agradecido porque tuve casi 2 horas de conversación increíble con Chaco, por lo cual este episodio lo estaré dividiendo en 2 partes. Hoy la parte 1 y la parte 2 que estrenará la próxima semana, el miércoles, como de costumbre. En esta primera parte hablamos sobre su infancia, la figura de su madre, sus comienzos en la medicina urbana y también los inicios de Iniciativa Comunitaria, organización que fundó hace más de 30 años. En la segunda parte, en la próxima introducción, les comentaré de qué hablamos en ella. Los invito a que sigan a Vargas Vidot en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Vargas Vidot Senador. Como siempre también aprovecho para recordarles, exhortarles y si no lo han hecho todavía, que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter como paraservirle.pr y también que visiten paraservirlepr.com, nuestra página web donde están los 99 episodios ya disponibles para su disfrute. Y por último, que nos sintonicen los sábados y domingos a las 10 de la mañana en el canal 85 de Liberty Puerto Rico, donde también distribuimos nuestros episodios. Hoy la introducción fue larga, pero una llena de emoción y agradecimiento a ustedes, ya que sin ustedes este espacio no existiera. Pero ahora pasemos con este invitado y esta entrevista de lujo. Espero que la disfruten y con ustedes el doctor José Vargas Vidot. Saludos y bienvenidos al episodio 100 de Para Servirle. Hoy nuestro primer episodio presencial, un episodio súper especial y un invitado de lujo que nos acompaña hoy en nuestro podcast. Que aprovechamos y damos gracias a todos ustedes por la sintonía en estos 99 episodios y hoy en el 100. Y le doy la bienvenida al doctor Vargas Vidot, mejor conocido también como Chaco, un poco más coloquial. Bueno, yo estoy aquí, de lujo estoy yo porque el 100 y el primero presencial. Sí, la verdad que sí. Estamos aquí como que rompiendo el hielo, ¿verdad que sí? Rompiendo el hielo. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Esto no es protocolo, estábamos hablando fuera del aire que en nuestra oficina tenemos el principio precisamente de poder respaldar toda la comunicación y las redes que son de comunidad y de gente, ¿no? Que a veces aquí ese monopolio que hay de las redes comerciales, claro, no permite como insertarse en la realidad del que anda a pie. Eso es verdad y eso yo lo hablaba aquí que es bien difícil tú poder, como organización sin fines de lucro o el sector, poder poner algo en el periódico. No tienes los fondos para gastar 5,000 en una pauta o no tienes fondos para Facebook Ads. Que lo van a votar al otro día. También, o sea, también. Yo creo que las organizaciones deben, las organizaciones sin fines de lucro, pero también las organizaciones de comunidad. Claro. Hay una diferencia entre las dos. Hay organizaciones de comunidad que son organizaciones que surgen de acuerdo a una circunstancia especial. Okay. La mayoría de esas organizaciones son tan genuinas porque nacen de el dolor de alguien, el cáncer de alguien, las pequeñas ligas, de momento hay que romper una pared y todo el mundo se une y entonces pues forman una organización y finalmente se dan cuenta del poder que tienen unidos, a diferencia de cuando reclaman los individuos. Entonces está la organización sin fines de lucro, que es una organización que puede ser de comunidad o puede ser que no. Porque hay que distinguir eso. Hay organizaciones sin fines de lucro que son millonarias. Exacto, sí, 100%. Como por ejemplo aseguradoras.
universidades. Exacto. Eh, La NFL en Estados Unidos, es eso es una una... organización sin fines de lucro, Exacto, que para la gente es bien sorprendente cuando... Sí, por yo eso. cuando leí eso me quedé como... Por eso ¿qué? es importante señalar que en Latinoamérica se ha acuñado más el término de ONG, Exacto. de organizaciones no gubernamentales, y se le pone el apellido, ¿verdad? Sin fin de lucro, porque hay organizaciones no gubernamentales que sí son con fines de lucro. Okay. Y también aclarar, ¿verdad?, que el lucro no es un pecado. Nunca debemos demonizar, porque siempre la gente, todavía en Puerto Rico hay esta idea de que una organización sin fines de lucro es una organización de gente pobretona que aspira a que la pobreza permanezca toda la vida, ¿verdad? Exacto. Y que la organización no se nutre de las mismas cosas que debe nutrirse un banco o algo así, o una empresa, cuando la realidad es que la organización tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar empleados. Por ejemplo, Iniciativa Comunitaria tiene 2 clínicas. Hay que pagarlas, claro. No es que hay que pagarlas nada más, es que obligatoriamente por regulaciones tú tienes que contratar médicos que tienen sus licencias, que tienen malpractice, que tienen 20 cosas, enfermeras y enfermeros que no pueden ser voluntarios porque tienen que cumplir cabalmente con un horario, porque la salud es profundamente regulada. Claro. Una cosa es eso y otra cosa es cuando yo salgo a las calles, que salgo voluntariamente con un grupito de personas, ninguno cobramos nada, todo lo que vamos a repartir en la calle o vamos a hacer en la calle es regalado, o lo compramos entre nosotros, somos serruchos. Sí, como pasa mucho en los terremotos en María, que la gente salía por sus grupitos. Aunque lo hacemos bajo el auspicio de Iniciativa Comunitaria, porque ese es el proyecto que yo fundé, ¿verdad? Pero la realidad es que esa expresión de la calle, como no es regulada, pues entonces no necesitamos que sea una enfermera ni práctica, ni sea graduada, ni ninguna de esas distinciones, porque la persona que vaya, pues fue. Y al fin y al cabo, la mayoría de las veces se ha evidenciado un mejor producto y un mejor performance, un desempeño cuando las personas no cobran, no van pues espontáneamente. Y se ha hecho pues hasta por estudios, no sé si lo has visto, pero hay un estudio en donde se coge un grupo inmenso de personas es que están haciendo unas labores espontáneas, apasionados, bien chévere, voluntario, y entonces de momento se le empieza a dar un incentivo y empiezan a disminuir la calidad de lo que están haciendo. Por el incentivo. Igual pasó con los niños, se hizo un estudio con varios salones de clase de niños como de kinder y primer grado, segundo grado. Los niños espontáneamente hacían cosas bien buenas y cada vez que en un grupo control al niño cada vez que hacía una cosa buena se le daba un reconocimiento. Y a los otros grupos pues no, sencillamente se fluía todo, ¿verdad? El nene levantó algo, pues lo levantó porque tenía que levantarlo. Pues resultó ser que al final el grupo que se le daba el reconocimiento dejó de hacer el bien. Lo dejó de hacer. Y espontáneamente lo dejó de hacer. Eso se evidenció claramente. La gente no lo entiende en Puerto Rico. Exacto, yo lo pensaría que fuera al revés. Pues no, la verdad es que la bondad es una herramienta de transformación espiritual, social y psicológica. Y por ser una herramienta de esa naturaleza, ya la recompensa es intrínseca al dar. Es decir, si yo doy esperando algo a cambio, yo estoy llevándome el premio más barato cuando yo puedo tener el premio más alto. Y hay estudios, por ejemplo, de los Dalai, los monjes en el Himalaya, que de hecho, entre ellos está el hombre que se cataloga como el hombre más feliz del mundo. En un análisis que se hizo neurológico de ese señor. Un señor que tiene como algunos 50 años en las Himalayas, pero ese señor tiene un PhD, había estado en universidades, académico, joven, entra a hacer una investigación en el Himalaya y se queda. Se queda y se da cuenta que la vida que tenía como académico era un desastre y se queda, y entonces ya viejo pues le hacen unos estudios para ver cómo reaccionaba el cerebro frente a dar. Esto yo sé que te estoy tomando tiempo. No, para nada. Yo estoy aquí fascinado. Pero lo quiero traer como un cimiento para que hablemos de sin fines de lucro. Como tú me invitaste a hablar de comunidad y de sin fines de lucro, pues yo quiero que la gente sepa que hay toda una filosofía detrás. Este señor
lo sacan de los Himalayas y le dicen, mira, nosotros queremos hacer un estudio porque tú eres un tipo que está súper cool. Entonces, pues efectivamente le hacen estudios muy, muy sofisticados, están publicados y todo, y entonces descubren que la pasividad que hay en su cerebro, en las manifestaciones de las áreas del cerebro que tienen que ver con el placer, con la bondad, etcétera, estaban tan brutales, o sea, la expresión de esa. Y era porque él toda la vida había incorporado que la forma de curar ansiedad, la forma de curar trastornos emocionales, era la bondad. Y él le llama el altruismo milagroso. Y algunas personas, después de muchos años en las calles, como en mi caso, ¿verdad? Pues yo descubro dos cosas bien interesantes. Primero, que no soy el santo que la gente piensa. Que soy una persona llena de imperfecciones, frágil, vulnerable, un desastre. Y eso lo descubro porque... Por el servicio. Por el servicio, sí. Y eso en vez de inhibirme o de hacerme sentir acomplejado o minimizado, al revés, lo que me hace sentir con más fuerza. Porque me doy cuenta que me puedo sentir más identificado con cualquiera que cuando yo tenía un guille de doctor, o que cuando tenía encima los títulos y los reconocimientos. Yo he sido profesor en la mayoría de las universidades en Puerto Rico, en las escuelas de medicina, en las escuelas de farmacia. Todo el mundo ahí le llamaba doctor. Una trayectoria, tú sabes, que parecía ser un peso. Y es terrible porque entonces descubro la segunda cosa, es que la mayoría de las veces nosotros y nosotras saboteamos el corazón de la gente pidiéndole que entren en unas competencias que son muy poco valiosas, que yo creo que es un mundo que idiotiza a la gente y hace pensar que el que tú tengas un diploma de universidad te hace mejor o te capacita de algo, y hay un montón de personas que los últimos millonarios en los últimos 20, 25, 30 años no han ido ni a la universidad. O sea, dropouts. No estoy diciendo que yo estoy estimulando que la gente no estudie, ¿verdad? Pero yo sí estoy estimulando que el valor del ser humano resida en lo que intrínsecamente es el valor del ser humano. Yo tengo que amar al prójimo porque es el prójimo, no porque es el prójimo hijo de alguien, o porque viene de aquella urbanización, o porque no quiero estar caliente. Y eso se descubre, esa es la segunda cosa que yo descubro. Y lo tercero es que cuando tú empiezas a tener en tu vida la bondad como una parte de la vida, tú nunca sales a dar, realmente sales a un intercambio que no sabes ¿Qué va a pasar? Si es que te van a dar a ti, ¿verdad? Y te van a cubrir de ternura y de bondad, o es que tú le vas a dar a alguien, pero nunca es un solo lado, siempre es algo que se comparte mutuamente. Me alegra que hayas tocado en estos puntos, porque son cosas que yo creo que hemos tocado también en otros episodios. Y lo estamos recapitulando aquí en bastante, en un resumen. Lo que usted acaba de decir es como un resumen, yo creo, de estos 99 episodios, porque mucha gente ha dicho eso, como uno recibe mucho más a cambio de lo que uno piensa cuando da. Uno debería dar sin pensar que va a recibir nada, dar del corazón. Y también no deberías dar, no deberías dar con apellido. Tú le das a José, olvídate que sea José primo de tal o dueño de tal restaurante, tal cosa. Tú le das a una persona, ¿no? Por darle, por tu cariño, porque sale del corazón. Hay veces que uno tiene que, a veces no, yo creo que debemos de realizar esto como una reflexión permanente. La bondad tiene como unos requisitos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese primer requisito es que es instintiva. La bondad es instintiva. O sea, tú no dices, le voy a dar estas habichuelas a la señora del frente de aquí para que ella sepa que estoy viva, no me calienta con el barrio, no sé qué. Ya eso no es bondad, ya eso es una transacción. Eso yo estoy comprando algo. Exacto. Hace años en Iniciativa Comunitaria pasó una cosa bien interesante, y es que hubo un señor muy bueno, o sea, un hombre bragado de bueno, o sea, un hombre bien amigo mío. Pero el hombre tenía dinero y entonces decidió que él estaba tan impresionado con todo lo que se hace en iniciativa. Tú estuviste a Llorelis aquí, sí, y sabes que Llorelis es un ángel para mí, es una persona que yo la admiro mucho, y pues por eso es que dirige Iniciativa Comunitaria, porque yo pienso que ella heredó mi visión, ¿no? Sí, entonces, y la vez que hablamos con ella, sin duda, la visión y el cariño también que le tiene a la comunidad. No, ella es genuino. Sí, bueno, sí. pero el asunto es que yo todavía era el director, y entonces
Este señor empezó a estar en nuestra junta directiva. Interesante que las organizaciones sin fines de lucro, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, tienen una junta directiva. Y la gente a veces piensa que no, la gente piensa, esa gente está para ahí para robar. No, al revés, las organizaciones somos tan evaluadas y fiscalizadas y monitorizadas que si los políticos fueran evaluados y monitorizados como lo son las organizaciones, no tendríamos tanto pillo ahí en tribunas. Por ahí. Es que también ahí, en un momento ahí, las organizaciones sin fines de lucro muchas viven de donativos, que es el dinero de la gente, eso que también tienen que ser bien reguladas. Tú tienes que rendir cuenta obligado. A los $2 que te dio la señora. Entonces, de hecho, en mis rondas, no sé si tú lo has visto, pero te invito a que las veas, yo hago ronda cada primer viernes de mes. Esa ronda ¿Con iniciativa o tu carácter? No, obviamente yo siempre, mi sombra es iniciativa comunitaria. Claro, sí. Pero nada, pues, movemos los vehículos, yo reúno un grupo de personas. Pero nosotros salimos como a las 9 de la noche, regresamos a veces a las 7 de la mañana, estando en las calles. Pero lo nítido de todo eso es que en la ronda, en ciertos momentos, yo hago live. Y entonces los demás personas, a veces los que llegan nuevos conmigo a la ronda, ¿verdad? Nosotros decimos ronda porque hacemos rounds. Los médicos en los hospitales hacemos rounds. ¿Verdad? Y las de 24 horas. El round es que yo en una guardia paso por las habitaciones y veo el chequeo a cada paciente. Eso es un round. Pues entonces, como yo paso por los zafacones, yo paso por debajo de los puentes, esas son las camas de la ciudad, en vez de ser las camas del hospital, pues ese es mi round. Pero en español yo le damos ronda, ¿verdad? Así que la gente que va conmigo pues son ronderos, ¿no? Es rondera. Pero el asunto es que yo 2 o 3 veces hago round y cuando viene alguien que se junta en el grupo o en el junte y me ve haciendo un live, tengo que advertirle, mira, no es que yo tenga un guille de Lindolo ni de Wisin y Yandel, o sea, que yo sé, es que yo quiero decirle a la gente, primero, 2 cosas. Uno, que lo que usted invirtió en iniciativa comunitaria y lo que usted donó está siendo utilizado como usted quiere que se utilice. Yo quiero que usted lo vea. Yo quiero que vea que nada se queda en un almacén allí pudriéndose, sino que usted nos dio un par de medias va para la calle enseguida. Y lo segundo es que estimular a muchas personas a que son una papa de caucho, ¿verdad? O sea, que están tirados en un sofá toda la vida y tienen un montón de capacidades y de dones y de virtudes, y lo único que hacen es ver en la televisión a alguien que le explique la vida. Y cuando tienen la oportunidad, tú sabes, de salir quizás como una vez al mes, esa es mi ronda oficial. Yo salgo muchas más veces, pero esa yo la tengo, ¿cómo te llaman? Buqueada, ¿verdad? Como dicen en la agenda. Porque para que la gente se junte. Y la gente que se junta, pueden ser personas, tiene que ser médico, puede ser el que quiera. El que quiera. El que quiera es revés. Cada vez que llevo un médico se me forma un revolú. Porque hay médicos y hay médicos, mano. Hay médicos bien buena gente y hay médicos que tienen ahí que son divas, ¿no? Sí. Entonces yo no puedo bregar con ese asunto y prefiero dejarlo. Que el que sea. ¿No? Y te pregunto, porque usted menciona algo ahí que yo estoy súper de acuerdo, y es este tema de cierta manera promocionar, ¿no? O mencionar o dejar que la gente vea lo que uno está haciendo en ese servicio que está haciendo la comunidad, pero desde la perspectiva, como usted bien lo mencionó, de que te motives a tú hacerlo. Claro. Y yo conozco mucha gente que sirve o dona o hace diferentes actividades, pero que yo no me gusta decirlo porque yo respeto eso. Y yo lo respeto, pero es como que pero lo que pasa es que en el caso de lo que yo hago, estoy dirigido por un principio. Primero, yo soy salubrista. Claro. Lo que quiere decir que yo creo en la participación de las personas en definir sus asuntos de salud y definir las herramientas para poderlos superar. Pero entonces en el salubrismo hay principios de trabajo y uno de ellos es la difusión. Es decir, no tiene nada que ver con humildad, no tiene que ver nada con que tu mano derecha no sepa lo que hace a la izquierda. Eso a veces son hasta malas interpretaciones de la humildad, porque aquí en Puerto Rico humildad es quedarse callado, estar en silencio. Exacto. No sé cuándo. Y yo creo que es bien importante que si nosotros tenemos un bombardeo tan grande de cosas futiles, innecesarias, vagas, ambiguas, malas, de la perspectiva de mucha gente, ¿por qué no combatir eso con un bombardeo de cosas buenas, de la bondad, de la ternura?
Y obviamente si me ves, ¿verdad? Ya me Sí, tienes sí, que buscar quiero ir a obligado. una, ahora quiero ir a una. Ya vine aquí, así que tiene que... Está bien, con mucho gusto. Entonces, pues, la verdad es que yo lo hago y nunca me doy un guille. No sé, no, mírame aquí, yo esto, o sea, no es eso. Miren, aquí yo empiezo a que la gente vea los voluntarios y las voluntarias trabajando, compartir algunas de las historias que los participantes me permiten compartir. Claro. Nunca pongo caras de las personas a quien estamos interviniendo para Seguridad. asegurar su confidencialidad. Pero siempre me vas a ver haciendo una denuncia que se deriva de lo que estamos viendo. Pues de momento alguien me dijo, mira, yo tengo esta fractura, pero no me quisieron atender en emergencia, pues yo hago la denuncia, Okay. hago el referido, hago todas estas cosas y cojo por el cuello a quien tenga por el cuello, ¿sabes? Sí, sin miedo. Y cuando llego a la oficina el lunes, ¿sabes? Que viene el aguacero, viene fuerte. Ese lunes el equipo está ready ya. Por favor, o sea, yo no como cuento, yo tengo que llamar al alcalde, tengo que llamar al secretario de salud, tengo que llamar al DITOP, yo llamo directamente al tronco. Y le digo, mira, mano, y sin protocolo. Sí. Es lo que pasa. Aquí pasa esto y esto y esto. Yo no sabía, no sé qué. Pero pues estoy diciendo porque tienes que moverte. Claro. Quería echar un poquito más para atrás. Vamos. Porque usted estaba hablando de la bondad, hemos hablado de lo que usted aprendió a través del tiempo de iniciativa comunitaria. Pero me gustaría conocer cuándo en su vida comenzó toda esta pasión por la verdad, por la humildad, por la verdad, por la humildad, por la bondad, por todo ese tipo Pues de mira, cosas. yo tengo una gran universidad, que Okay. es doña Carmen Vidot, mi madre. Okay. Mi madre murió ya, pero la gente que deja huella en el corazón de la gente no muere. Okay, cierto. Solamente cambia de vehículo. Le chocaron el carro, ¿verdad? Y cambió otro. Pero el asunto es que mi mamá y mi hermanito y yo nos criamos en una extrema pobreza. Okay. Y mi mamá... Aquí en San Juan. Aquí en San Juan, sí, aquí en San Juan. Y mi mamá pues nació en La Perla. Okay. Nosotros nos criamos entre La Perla y la Calle del Sol, la Calle de la Luna, Puerto Tierra. Mi hermanito y yo hemos vivido en 2 residenciales públicos, en Vista Hermosa y en Canales, Okay. que todo el mundo sabe de Sí. la que hay. Pues. Así que esa no es la virtud mía. La virtud es que mi mamá siempre fue una líder de comunidad. Okay. Por su opinión, por lo fuerte que fue, por lo insistente y consistente en sus ideas. Pero a la misma vez ella reconocía cuando la comunidad le asistía. Es decir, que mi papá estuvo ausente por mucho tiempo de mi vida y durante el tiempo que estuvo ausente mi mamá no careció de nada porque porque la gente de la comunidad siempre estaban pendientes a que Chaquito, como me decían, y Albert, mi hermano, pues tuviéramos leche, tuviéramos el pancito, tuviéramos esto, sin que mi mamá tuviera que pedirlo. Mi mamá a cambio pues le cocinaba a la gente, limpiaba las casas, en el mismo barrio, o sea, no estábamos hablando de casas millonarias ni nada, pero a cambio de que mi hermano y yo pudiéramos comer en la mesa con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bondad que se daba natural, Carmen, ven para acá, que tenemos unas cositas aquí, o mi mamá también cuando cocinaba, mira, Chaquito, llévale esto a doña esta, yo repartía como 10 cosas y yo me daba una vergüenza grandísima porque, mami, pero ellos no pidieron nada. Pero esa fue la lección de bondad que mi mamá culminó con una amenaza lapidaria. Y él dice decir, mira, si yo los cojo a ustedes, a mi hermano y a mí, que ustedes no son igual que la comunidad, la gente de la calle, que nos ayuda, y ustedes cuando lleguen a tener oposición y dinero y no hacen lo mismo, yo les voy a caer encima a cada uno de ustedes. Mi mamá era bien fuerte, ¿sabes? Que no importa, yo era más alto que ella y ella me daba una bofetada que me viraba del lado a lado y yo bajaba los ojos, ¿sabes? Así que ella fue la primera escuela. Lo segundo es que, para bien o para mal, los trabajos que a mí me daban eran, como yo no era el hijo de una gente famosa, pues los trabajos de verano siempre eran trabajos en comunidad, los trabajos de la calle, hasta que llegué a ser líder recreativo. Yo fui líder recreativo durante varios años en Barrio Obrero. Eso es como el que se encarga de como que las actividades recreativas en un centro torneo, cosas así. Torneos, el dominó, lo otro, y yo, bien chamaquito, pues desarrollé ese amor que ya yo tenía desde mi propia comunidad
pero entonces ya trasladándome a otro lugar, sin ninguna instrucción, o sea, yo no tenía estudios en nada de eso, yo estaba estudiando, terminando high school y empezando universidad, así que eso se dio. Y luego entonces yo tuve como varias personas que eran como ejemplos para mí, que fueron como marcándome, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad de estudiar medicina, que no fue rápido, pues porque eso tampoco era lo que querías desde chiquito. No, yo quería hacer medicina, eso es lo que yo quería, pero como era tan pobre, claro, pues me tardé muchísimo tiempo en llegar a donde los otros chamaquitos llegan rápido, ¿verdad? Así que, y estudié en República Dominicana, porque ni tenía ni oportunidad de estudiar aquí. Pero esa experiencia de República Dominicana que me enseñó medicina comunitaria, porque a ese país yo le debo mucho. Sí. Mucho, mucho. Primero, que me acogieron con un amor tremendo. Y segundo, que aprendí una medicina que en pocos lugares uno aprende, ¿verdad? Que es la medicina preventiva, la salud pública, la promoción de la salud, que usualmente en nuestra sociedad no se le da énfasis porque nosotros creemos en todo lo que es heroico. Todo lo que te va a gestionar un premio. La placa. Un premio de la placa. Coño, mira, perdón el coño. ¿No? La placa y la medallita y el tapping, ¿verdad? Entonces, pero recuerda con lo que hablamos al principio. Enseguida que tú empiezas a recibir reconocimiento, ya la bondad se apaga. Se apaga y se vuelve automática, se vuelve la burocratización del regalo, del carisma, ¿verdad? Así que te estoy juntando unas cosas para que lo digo con toda la premeditación, para que la gente no piense jamás que entrar al trabajo comunitario es el producto de un encuentro con Dios, que la gente piensa un rayo y te iluminó. Bueno, pues hay gente que ojalá, ¿verdad? Hay gente que sí lo tiene, pero la realidad es que es la acumulación de reflexiones que te llevan a ti oye, pero ven acá, este asunto de dar no es nada más en acción de gracia. Yo puedo incorporar en mi vida todo el tiempo ser bondadoso, ser tierno, ser empático, y eso no me hace más débil ni más mierda. O sea, realmente yo creo que es bien importante que uno considere esa parte, ¿verdad? Que debe de incorporarse, y eso fue lo que pasó en mi vida, que todas las cosas fueron cayendo, hasta que entonces yo termino de estudiar, y ahí viene el punto más fuerte, y yo tengo que hacer el año de servicio público. En ese tiempo, para tú ejercer, además de las revalías, pues tenías que hacer un año de servicio público. Y dices que en hace tiempo ya eso no se hace. Ya no se hace. Mira qué horrible. O sea, los nenes van a las escuelas de medicina, que ya hay 3 escuelas de medicina en Puerto Rico. Wow. Y dentro de poco quizás se abra otra. Y sin embargo, todo el mundo está huyendo para irse para una especialidad, para ganar dinero, y yo no sé qué, y nadie piensa, quizás es por los préstamos, yo no tuve que coger ningún préstamo, quizás es porque los gobiernos no lo ayudan, yo no sé, pero el asunto es que en aquel tiempo, ese año de servicio público, que para mí se convirtió en 2 años, porque no había trabajo para mí, pues entonces yo vine a trabajar en el segundo año en la crisis del VIH. Recuerda que ahora estamos en una pandemia, pero en realidad en aquel tiempo estaba la pandemia del VIH, que nadie la ha considerado en estos tiempos históricos, pero en aquel tiempo murieron 35,000 personas en Puerto Rico por el virus. Wow. ¿Sabes? No era... Sí, con COVID vamos como por 5,000 o menos, yo creo. 5,000 en 2 años y pico. O sea, que estamos hablando de que son catarros fuertes. Pero en realidad, pues, en aquel entonces, pues yo... Una enfermedad desconocida por todo el mundo, una enfermedad que levantó, escalvó en el corazón donde se guardan los prejuicios, los mitos, la mala leche, los odios, los elementos conservadores que rechazan a las demás personas. Eso lo levantó, y levantó a la gente con odio hacia la comunidad LGBT, levantó a la gente con odio demoníaco hacia el adicto, hacia la prostituta, hacia todo lo que era un sector vulnerable de la sociedad, pero aislado. Así que esa enfermedad lo trajo. ¿Qué pasa? Que como yo fui a estudiar medicina con una idea de hacer el bien, ¿verdad? Yo no me había trazado de la idea de hacerme rico.
¿verdad? No es porque yo sea mejor buena persona que nada, es que en mi casa, nunca me fomentaron, ni a mi hermano, que ser rico es el equivalente a ser exitoso. Okay. En casa entre ceja y ceja, es ser exitoso, es ser feliz. ¿Entiendes? Eso está bien poderoso, porque es la verdad. Ser feliz, y eso no tiene que ver nada con dinero ni poder. El pobre más grande es aquella persona que solamente tiene dinero y no tiene más nada. Ese es el pobre más grande. Así que de momento, esa crisis del VIH a mí me puso en un panorama que yo no había visto nunca. El odio prejuiciado, la antipatía de los masivo, pero en los profesionales de la salud, el rechazo. Y yo dije, espérate, y eso empezó a calcomer mi corazón. A mí me mandaron a dirigir una clínica en Cataño de inmunología, llamada Inmunología, el primer proyecto de investigación para ver el impacto del VIH en Puerto Rico. Y yo tuve la oportunidad pues, de dirigir uno de esos puntos, donde se recolectaba información. Yo digo que dirigí una clínica, pero en realidad era un espacio, quizás los amigos no ven el espacio que tenemos, pero un espacio pequeño, reducido. Yo tenía un escritorio más o menos casi como una pared como esta, pero era un baño, era el sanitario de ese lugar, que le quitaron el inodoro y ahí pusieron la silla. Y pusieron todas las y pusieron mira la consideración que se le tenía al VIH en ese tiempo, que al médico que iba a tratar el VIH me tiraron para lo peor del hospital. Wow. Entonces a los pacientes míos no los dejaban entrar por la nave principal del hospital, tenían que irse por el estacionamiento y subir por la basura. Mi clínica yo la compartía con los desechos biomédicos. Sí, era terrible, se evidenciaba eso. Así que yo empecé a salir de la clínica y como era en Cataño, pues el primer stop, ¿verdad? El primer blanco de mi curiosidad, realmente curiosidad, era todavía con un guille médico, déjame decirlo, tengo que admitirlo que todavía la pata blanca y esas cosas. El ¿cómo se llama? Estetoscopio, etcétera, pues yo salí hasta Juanamato y allí me fui conducido por la gente que estaba conociendo que venía a mi clínica, que la mayoría eran usuarios de drogas, muy deteriorados, y ellos me decían, doctor, tiene que ir hasta allá porque allá hay gente que no se puede mover, y todo el mundo en el hospital me decía, muchacho, no vayas para allá, y yo pues a las 4 de la tarde me empecé a ir para el residencial. Al final del residencial hay un manglar, y ese era el primer hospitalillo más grande que yo había visto en mi vida. Hospitalillo para la gente que no sabe, es el lugar donde se esconde el adicto para inyectarse, porque tiene que ir debajo de los puentes, lo que usted mencionaba ahorita. Entonces, pues, en ese lugar yo encontré como algunos 80 y pico de personas. Wow. Y ahí entonces aquello, unas condiciones detrimentales. Entonces, yo fui con unos cartelones de cómo limpiar jeringuilla con cloro, feísimo, del gobierno. Imagínate, no sé quién los diseñó, pero malísimo. Pero eran gordos, eran fuertes, y entonces fui con cloro, con una botella de cloro, un guille tremendo de salubrista que todavía no había empezado a hacer. Y entonces me trepo allí, me monté en tribuna, echándole la culpa a ellos. Todo lo que hacía el sistema, lo único que yo los aceptaba, pero los aceptaba en mis condiciones prepotentes. Entonces, después que ellos escuchándome, ¿verdad? Mira, tienen que limpiar la jeringuilla con cloro, como si yo fuera un experto en uso de drogas y todo eso. Entonces, me escucharon, aquí le puedo dejar el cloro, les dejo estos cartelones para que los pongan por aquí, y yo voy a ver si esto se está usando. Así, bien regañón. Y me fui, me respetaban porque yo era el doctor. Y cuando al otro día, yo ese día me sentía como una combinación de Madre Teresa y Gandhi. Claro, porque yo fui, nadie aquí salió, yo fui el que salió, yo soy el Mesías. Yo al otro día yo quería volver allí a ver cómo mi obra había logrado que todo el mundo limpiara las jeringuillas y todo el mundo estaba. Pero cuando llego allí, el pote de cloro estaba igual donde lo dejé. Los cartelones que yo dejé los habían utilizado para no mojarse los pies, porque el manglar claro. Así que lo usaban como un caminito, y uno de ellos lo utilizaban como meta para cuquear, para preparar la dosis y yo no sé qué. Sí. Y yo me enfurecí y le digo, no, porque yo traigo esto, lo otro, y entonces todo el mundo me escuchó
Y de momento un señor a quien le debo muchísimo, muchísimo, Dios lo tenga en la gloria, un gran hombre, era el encargado de ese hospitalillo, muy deteriorado, pero tenía esta apariencia como de profeta, ¿verdad? Un adicto de muchos años, una barba bien grande, el pelo bien largo y flaquito, pero con una voz fuerte, casi paternal. Me dice, doctor, lo que pasa es que si usted deja cloro y no hay agua limpia, usted sabe cuánto nosotros nos jodemos para conseguir un rifle. Un rifle es una jeringuilla llena. Sí. O sea, una dosis, como quien dice, para que vengamos aquí y le tiremos cloro a la jeringuilla, que es un coagulante, y nos dañe el tiro. Porque no tenemos agua con qué flochearla. O sea, esos términos son científicos. Son términos científicos. El tipo sabía que el cloro actuaba como un coagulante. El tipo sabía que si no tenía agua limpia, él iba a inyectarse algo venenoso. Exacto. Así que, etcétera, etcétera, fue que yo dije, entonces yo, con la vanidad típica de la prepotencia del diploma, etcétera, etcétera, parafernalia, pues entonces no... Te estoy hablando de todo esto no para entretenerte, quiero decir. No, bueno, yo estoy aquí entretenido y estoy seguro que también allá están... Porque tú te estás preguntando de dónde nace todo esto. Y es que ningún nacimiento de una organización como Iniciativa Comunitaria, que ahí imagino que vamos a llegar, ¿verdad? Que es una de las más grandes y más poderosas organizaciones en todo Puerto Rico y que ha causado impacto en muchos lugares del mundo. Wow. Pues no nace porque sí, y por eso tengo que explicar esto. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, pues... Y me encanta porque te acuerdas súper claro todo. Claro, y esto fue hace 30 años. Porque fue verdad. Porque fue, o sea, cuando tú inventas una mentira, tienes que estar modificándola. Pero cuando tú sabes la verdad, eso fue ahí lo que pasó, pues eso está fresco en mi vida. Yo te lo estoy contando y estoy viendo la imagen de este hombre que le decían Papocrea. Imagínate, cuando a ti te dicen Papocrea, hermano. Tú eres... porque... Tú sabes. Ese fue a CREA, volvió, adiós, vio crecer a gente allí. Aún así, después que yo tuve una relación bien directa con CREA, que no la tenía en ese tiempo, me decían que ese señor había sido alguien a quien ellos siempre respetaron, porque aún cuando se escocotaba, se volvía a la calle, pues era una fuente de información muy poderosa para ellos. Así que lo respetaban. Claro. Y él inspiró respeto en mí. ¿Verdad? Y esa fue la primera persona que... Entonces yo en mi vanidad quise como defenderme. Tú sabes, no, pero que sabes, un momentito, doctor, permítame terminar. Ok, además, usted vino aquí, se trepó en esa piedra, me trepé en una piedra, y habló y no nos escuchó. Usted no nos escuchó. Y yo tengo que hacer este mismo silencio que estoy haciendo. Porque aquel hombre, a veces la gente piensa que las palabras sagradas están en un libro sagrado. Las palabras sagradas están en el amor sagrado. ¿Y dónde está el amor sagrado? En donde no llega la droga, aquí dentro. Porque tú no te inyectas el corazón espiritual. No. ¿Sabes? Desde ese corazón, ese hombre me dijo algo que retumbó en mi vida tan fuertemente. Tú no me escuchaste. Que yo me fui y no pude dormir esa noche pensando, ¿cuántas veces yo he visto a un paciente y yo lo que es y no lo escucho? Así que eso se formó el primer principio de la Fundación de Iniciativa Comunitaria, es el desarrollo del poder escuchar, de la virtud de escuchar. Tan importante. Muy importante. A partir de ahí, entonces, al escuchar más que hablar, cuando yo regreso al hospital donde trabajo, me doy cuenta que no vamos para ningún lado. Que si yo no me separo de ese sistema y yo provoco un sistema alternativo, clandestino, porque yo no tenía ni un chavo, sí. Yo cobraba 901 pesos al mes. Wow. Como médico 1. O sea, siendo un médico, imagínate. Siendo un médico 1, eso no era como... yo era la mucama del hospital, o sea, quien limpiaba, sí. Casi. Entonces, pues esa historia es bien importante porque eso me obligó a hacer una reflexión bien profunda y empezar a mirar desde el lado voluntario y empezar a visitar organizaciones comunitarias que sí habían abordado el VIH, que eran muy pocas,
muy pocas, pero 2 de ellas fueron significativas para mí, que fue Fundación SIDA de Puerto Rico, que ya no existe, ¿verdad? ya no existe, son muchos años cerraron sus puertas, una pena, porque fue una organización que de verdad fue una escuela para mucha gente, y incluyendo a mí. Y segundo, Hogar de Ayuda y Refugio, que sí existe en Amelia, en el barrio Amelia, sí. Y lo dirige una mujer maravillosa, Marita Ramos, que le decían la pastora. Y yo la conozco porque en mi búsqueda ya revolucionaria de encontrar una alternativa a ese sistema hipócrita para el que yo estaba trabajando, que básicamente lo que quería era contar cuánta gente tenía VIH para sacar el dinero y poner la estadística, los números, no sé cuánto. Siempre la gente me decía, mira, hay la pastora, porque yo no sabía dónde enviar las personas que estaban muy malitas, no me las querían aceptar ni siquiera en los hospitales. Entonces, cuando eran mujeres me decían, que vaya donde la pastora en el refugio, que ella la acoge. Y yo decía, ¿quién será la pastora? La reía tantas veces hasta que llegué a ese lugar. Y era una iglesia, iglesia con su campanario y su cruz y todo, pero cuando tú entrabas, la pastora botó todos los asientos y el altar y todo, y lo cubrió de catres. Wow. Me estoy imaginando aquí literalmente estilo película, como que tú entras. Honestamente, mi hijo que firma películas y cosas, a mí me encantaría que él tuviera la oportunidad de escribir algo que fuera. Tiene que ser porque entrar y ver eso así de momento. Entrar a aquello era tú entrar al Vaticano, hermano. Wow. Porque tú veías la esencia del amor. Y esa mujer, María Ramos, que yo la adoro, todavía está viva, en salud. Dios la tenga siempre con esa larga vida llena de salud. Agarraba a esas personas. Yo vi gente que yo la había referido ahí, desde mi clínica, que yo la había referido para morir y estaban paradas. O sea, en contra de todos los pronósticos de aquella enfermedad, que todavía no había medicamentos, esas mujeres estaban paradas porque el amor era tan intenso, ¿verdad? Ahí yo fui construyendo la idea de iniciativa comunitaria, inicialmente bien sencilla. Yo lo que quería era tener un cuartito clandestino en donde atender a la gente gratuitamente sin que interviniera el gobierno. Ni los planes médicos, ni nada de ese tipo de cosas. Nada, porque lo que yo quería era que nadie se muriera por falta de dinero. Y segundo, ¿de dónde iba a sacar los medicamentos? Pues yo me hice, en ese interín, me hice socio y me hice amigo de activistas en los Estados Unidos y en otros países. Yo pertenecía a un grupo de activismo que se llama ACT UP, que era casi un equivalente a los macheteros en el área de la salud. Así que en ese sentido, pues empecé a colarme entre los grupos que hacían eso mismo clandestino en todo Estados Unidos y lograban accesos a batch de medicamentos que yo no sé cómo lo sacaban, pero de hecho hay una película que se llama Texas Buyers Club. Sí, que sale Matthew McConaughey. Pues de hecho yo le llegué a conseguir medicamentos en Texas Buyers Club. ¿Verdad? Sí, yo llegué a tener relación con ellos, sí. Así que empecé a embrollarme, porque empecé a comprar las cosas yo de mis chavitos, y conseguí que Fundación SIDA me donara el primer cuartito. Y ellos me dijeron, bueno, si en 6 meses tú logras una junta directiva y logras algunos voluntarios que te ayuden y tu propio presupuesto, pues nosotros te soltamos. Y tú ahora ¿Y qué organización tú quieres hacer? Yo quiero hacer una iniciativa comunitaria. Yo quiero que en vez de ser yo un cacique que diga cómo son las cosas, a mí me gustaría que fuera una organización donde la misma gente que sufre la condición me dijera qué es lo que realmente se necesita. Y eso lo aprendí de Papo Crea. O sea, hoy en día yo soy un experto en adicciones. Por ese señal. Porque empecé a tener en consideración, yo estudié adicciones en Suiza, pero en unos intercambios que se hicieron con iniciativa comunitaria, yo te digo que en un pequeño fellowship yo aprendí todo lo que necesitaba aprender. Pero la verdadera universidad de adicciones yo la aprendí en los años que llevo escuchando gente en las calles, en los tratamientos, en su lecho de muerte, en su recuperación, en sus éxitos, en sus fracasos. Hay que escuchar a la gente, pero ese primer toque de Papo Crea, ¿verdad? De aprender a escuchar,
fue el inicio de la iniciativa comunitaria y también fue el inicio de poder yo articular lo que mi mamá me había dicho de ser un hombre que cuando subiera, según ella, porque yo tenía hasta un carro prestado, pues pudiera siempre recordar la comunidad que estaba en más desventaja que yo. Y obviamente nace iniciativa comunitaria en ese momento. Ajá. Hoy en día, si mal no me equivoco, son 30 y pico de años, casi no, de Casi existencia, 30 años, sí. casi 30 años, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución? De ese cuartito que te dieron para bregar clandestinamente a, como tú dijiste ahorita, una de las organizaciones, ¿verdad?, sin fines de lucro de más impacto en Puerto Rico. Pues primero, fue una evolución que va desde lenta hasta rápida, ¿verdad? Ok. Los primeros 2 años estaba sostenida con mi sueldo. Sí conseguimos una junta directiva más o menos. Logramos conseguir unos 12,000 pesos, que ese era el presupuesto de iniciativa comunitaria. Para un año completo. Una computadora y una señora que nos regaló una mesa donde ella planchaba. Y ese era el escritorio. Pero eso es en términos materiales. En términos del mejor recurso, que es el recurso humano, cuando yo me fui de Fundación SIDA, un señor que estaba allí, don Jesús Benítez, ya murió. El señor tenía 72 años en ese tiempo y era voluntario de fundación y yo lo veía siempre pegando sellos, sobrando cartas. En el tiempo ya no era las redes, ¿verdad? Era cartas. Claro, no había email. Entonces, pues, resulta ser que él se hizo muy amigo mío y me dijo, mira José, cuando usted se vaya de aquí, a mí me gustaría ayudarlo. Y yo decía, qué bueno, pero yo no voy a sobrar ninguna carta, ¿verdad? Decía yo. Pero me decía, es que yo necesito dar lo que yo tengo, porque imagínate, ¿quién me quiere a mí? Me decía él. Yo soy un hombre viejo, feo, flaco, tengo como 5 o 6 enfermedades, todas ellas crónicas, y además soy VIH y soy gay. Nadie me quiere. Yo vivo solo y me han dejado totalmente solo. Wow. Entonces, nada más eso me cautivó muchísimo, porque yo ver a ese hombre en la parte que él sentía que era la parte final de su vida y sentir que pues lo único que le quedaba era tratar de darle al prójimo. Eso es bello. ¿Sabes? Que no estaba buscando cómo mejorarme o... Exacto. Y entonces, pues yo le dije, mire, don Jesús, me dieron este cuartito, no sé qué, pues vamos para allá. Y resultó ser que don Jesús tenía 2 maestrías, una maestría en administración pública y una maestría en, no sé qué era la otra cosa, no me acuerdo, pero 2 maestrías. Había sido presidente de organizaciones como vicepresidente de la Asociación de Industriales, había escrito libros, había sido profesor de 20 cosas, era un tipo pero y nadie ahí increíblemente versado. Y cuando él llegó a la mesa, la computadorita Apple que era regalada, porque con eso yo hice el primer estudio que evidenció el espectro natural de la enfermedad del VIH. Eso lo hice yo en Puerto Rico. Así que, entonces resulta ser que don Jesús me dice, yo quiero darte lo que yo tengo, y es que te voy a formar una estructura administrativa. Y yo, don Jesús, pero si lo que tenemos es una mesa, una computadora, y usted y yo, esto es la administración. O sea, que, no. Tú tienes tanta visión que tú vas a crecer, me dijo. Wow. Tú tienes tanta visión que vas a crecer. Y yo te voy a regalar a ti toda una estructura administrativa como si esta organización fuera grande. Entonces eso es interesante porque eso es comunidad, hermano. Claro. Eso es como Paulo Freire, que yo soy un fanático de Paulo Freire. La tenía en mis notas porque en otras entrevistas siempre usted menciona a Paulo Freire. Paulo Freire es mi guía. Él decía que si tú no tienes fe en la comunidad, tú no puedes trabajar con ella. Okay. Y ahí es cuando tú abres tus oídos, ¿verdad? Pero no solamente para oír, sino para escuchar. Entonces aparece gente como don Jesús y aparece gente, detrás de él aparecieron una cantidad de personas que hicieron de iniciativa comunitaria, siendo pequeño, la organización grande que es hoy. O sea, 30 años antes
Ya él tenía ya nosotros teníamos la infraestructura para hacer lo que somos hoy. Eso está brutal. Entonces, eso yo te lo digo con toda la humildad del mundo, pero se lo digo para aquellas organizaciones comunitarias que están creciendo, que tienen ese fin de echar hacia adelante alguna meta de comunidad. No se frustren. No se frustren. No quieran el bocado a la misma vez. No tienen que entender que la vida son procesos. Que también la mayor parte de las veces, no importa si tú tienes la visión, como en mi caso, yo tenía la visión, pero era lo único que tenía. Yo no tenía el conocimiento de Don Jesús, yo no tenía el conocimiento de las demás personas, pero si yo llego a ser un prepotente, no los escucho. Y por eso hay tanto embeleco en las organizaciones comunitarias, porque hay muchas personas que tienen la vocación, tienen la pasión, tienen la intensidad, tienen la genuinidad, tienen todo, pero no saben cómo administrar, no saben gerencia, no saben... Y tampoco quieren buscar a alguien. Y tampoco quieren buscarlo. Entonces, pues se forma un revolú y entonces se le empieza a dar como una connotación de virtud a cosas que no las tienen. Y a quién grita más, a quién convoca más, quién sale más veces en la prensa, quién protagoniza mejor. Y todas esas cosas son vanidad. Sí. Pero yo tuve la dicha, ¿verdad? Pues primero haber tenido una madre que me enseñó a escuchar, haberse me olvidado, y luego entonces mi bata me tapó no solamente el cuerpo, sino la oreja. Y luego entonces tener un tipo como Papo Crea, que Dios lo tenga en la gloria y que Dios le dé luz, que me dijo, tú no nos escuchaste. No solamente se quedó con eso, el Papo. Todos los días yo iba al manglar y yo tenía una clase todos los días. Mira, Chaco, ella era Chaco, mira, Chaco, esto es una sobredosis, nosotros nos metemos de esta forma, esto vale tanto, así es que se cuquea esto, cuando nos da esto lo otro, mira, esta úlcera viene de esto. El tipo era un duro. Y yo le dijo, bueno, yo te voy a dar algo a cambio, tío. A cambio de que tú me enseñes todo lo que tú sabes, ¿cuál es el problema mayor que usted tiene en la parte de salud? No, mano, que viene, los muchachos se me enferman, están muy destruidos o están con la condición, tienen fiebre, mando a buscar una ambulancia y cuando llegan no los recogen. Okay. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo estudié teatro también. ¿Sí? Sí. Interesante. Yo hice, no en una escuela de teatro, pero un hombre muy famoso, Pedrito Santaliz, después lo googleas por ahí. ¿Y nunca has querido hacer un poco de teatro o has hecho? He hecho teatro, sí. Qué brutal, interesante. Pedro Santaliz tenía una cosa que se llama el Teatro Pobre de América. Okay. El Teatro Pobre de América eran dos escuelas de teatro, una en el barrio, en el Bronx, y otra en La Perla. Okay. Así que él manejaba esas dos escuelas y él viajaba. Entonces él enseñaba un teatro que está basado en un teatro social de Augusto Boal, era un hombre muy famoso, igual que Pablo Freire, sí. Igual brasilero, no sé qué, que enseñaba el teatro de calle, el teatro de la improvisación, el teatro de social. Okay. Y eso era lo que el Pedrito siempre decía, que yo no les estoy enseñando teatro a ustedes para que se paren en un escenario a interpretar algo, aunque lo pueden hacer. Les estoy enseñando un teatro que les va a servir para vivir. Interesante. Porque ninguna persona se debe de callar la boca y la gente debe saber cómo expresar y cómo proyectar y cómo todas esas cosas. Entonces, pues Pedro de hecho, finalmente muere casi en mis brazos. Wow. Sí, toda lo vi, yo crecí, lo dejé de ver. Y volvía. Entonces cuando volvía lo encontraba, era profesor en la OPR de Utuado, y después cuando se enfermó, pues entonces yo tuve la oportunidad pues de atenderlo y de devolverle, ¿verdad? Pero entonces yo lo que hice es aplicar eso. Con Papo le digo, ustedes tienen problemas con eso, pues yo les voy a enseñar cómo imitar un infarto. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo yo les voy a enseñar cómo es una insuficiencia cardíaca congestiva. Yo les voy a enseñar todas las cosas por las cuales, cómo es un abdomen agudo. Yo les voy a enseñar todas las cosas por las cuales una persona en ambulancia no te puede rechazar. Wow. ¿Entiendes? Porque te van a rechazar porque tú eres VIH y porque tú eres adicto. Pero por estas 3 o 4 les enseñé varias. Sí. Y yo me tiraba al piso y ellos se tiraban conmigo y les enseñaba a actuar. Así que cuando los agarraban en la ambulancia llegaban al hospital y allá en el hospital yo me encargaba de que se quedaran. Exacto. Pero
Sí, ya estaban ahí, ya. Sí, ya no. Pero esa es la actuación. Y de hecho, en República Dominicana yo llegué a levantar un grupo de teatro callejero de 75 jóvenes y fuimos por casi toda la República dando teatro en las esquinas sobre violencia, sobre un montón de cosas. Y una pregunta, en ese tema de República Dominicana, ahorita lo mencionaste y yo siento que en Puerto Rico mucha gente vive en la burbuja y no sabe que hay comunidades pobres, que hay personas, niños que no tienen comida. Aquí o sea, mismo. aquí mismo. O sea, que en San Juan, no estamos ahora mismo, literalmente. Literal. En República Dominicana, eso es más, yo pienso, y ¿verdad? Mi percepción se ve más, tú lo ves más palpable y la gente yo creo que es más, Bueno, porque es más evidente. más evidente. ¿Eso tú más- crees que te ayudó? Como que haberlo visto tan de frente, aunque venías ya de tu familia. Venía y ya de todo. pobreza, pero no había visto situaciones tan difíciles como había visto, sobre todo cuando se alejan de la capital. Ok. Recuerda, República Dominicana es como, se tiene creo que algunos 10 y pico de millones de habitantes. Exacto. Nosotros somos 3. La extensión de terreno es grandísima y en muchos lugares se parece a muchos pueblos de Puerto Rico. Y la gente igualmente humilde y bien sencilla. Pero en esas transiciones entre la capital y el campo, porque el campo se vive de pobreza, pero mi mamá me enseñó algo bien interesante. Yo te hablo de la pobreza que yo viví, porque ahora la puedo articular y apalabrar. Pero durante el tiempo que yo la viví, yo nunca me sentí pobre. Para ti era tu normal, No, tu exacto, nunca me ¿verdad? sentí pobre, yo me sentí el niño más dichoso del mundo. Claro. Tú sabes. Tenías comida, los O sea, vecinos. comía, los vecinos, jugaba por toda la calle. ¿Cuál era mi patio? Mi patio era el viejo San Juan completo desde chiquito. Hacho brutal. Yo chiquito, literal, 6, 7 años, yo estaba a las 11 de la noche, tú me encontrabas por cualquier calle de San Juan. Ahora no se puede, pero a mí nadie me tocaba. Y todo el mundo me defendía. Y yo era el hijo de todo el mundo. ¿Lo sabes? Y la gente me llamaba para, Chaquito, ven acá, que vamos a almorzar. Y tu mamá me dijo que tú no ibas a almorzar hoy. O sea, que era... De hecho, una de las cosas que yo le debo a mi mamá es precisamente, yo fui un mal estudiante. Ojalá yo pueda decirles a ustedes, ¿verdad? Que yo fui el presidente de mi clase, que fui el estudiante de honor, que fui... Hombre, no. En realidad yo quiero resaltar que no lo fui, no porque quiero estimular a que la gente no lo sea, sino lo quiero hacer. ¿Sabes por qué? Porque montones de personas se inhiben de hacer realidad sus sueños porque piensan que porque no sacó A, no sacó 4 puntos, porque no es doctor, porque no es ingeniero, porque no es abogado, están condenados al fracaso y al silencio. Eso se llama desesperanza aprendida Desesperanza aprendida. En sociología se llama desesperanza aprendida cuando la persona piensa que su fracaso se lo merece, que no hay forma de que el destino le tenga otra cosa, porque eres pobre, porque eres bruto, porque, o sea, que la gente piensa que bruto es no ir a la universidad, o bruto es no ir a la escuela, pero cuánta gente, como te he dicho, Sí. No vamos a ir afuera, cuántas personas levantaron haciendas en Puerto Rico que Sí, son a ver. millonarias, que sabían contar los sacos de café. Y yo creo que también porque es interesante que usted diga eso, porque sin duda, o sea, no solo por lo que hemos hablado, o sea, el conocimiento que tú tienes es brutal. No fuiste un buen estudiante, pero sí a la misma vez es el Bueno, sistema, yo creo, entonces. Ahí te voy. Precisamente lo voy a decir porque a veces muchas madres y muchos padres cometen el error, y te lo digo porque yo lo veo los viernes, que el 90 y pico % de mis participantes un viernes es que han tenido una niñez donde alguien le negó la felicidad. ¿Entiendes? Donde alguien les negó la oportunidad de sentirse amado, de sentirse... Y tú no necesitas chavo para amar. No. ¿Entiendes? Así que de momento mi mamá, o sea, yo fui un mal estudiante porque tenía la capacidad, primero tenía la capacidad de escuchar una clase y nunca coger un libro y sacar y salir bien en la clase. O sea, a mí no me importaba sacar A, pues sacaba C o sacaba D o una vez raspando, pero yo no estudiaba. Porque en mi casa llegó un momento, un periodo de tiempo bien largo, donde mi papá, que después murió como un héroe para mí y fue una figura maravillosa que de verdad me enseñó muchísimas cosas, pero durante un tiempo de mi niñez, él me hizo la vida a papelitos a mi hermano, a mí y a mi mamá. En
un alcohólico, bien fuerte, bien violento y yo no tenía paz. Así que cuando llegaba a mi escuela, yo llegaba de haber pasado una noche donde tenía En que tu estar casa habías pasado... defendiendo a mi mamá para que mi papá no la matara, corriendo, escondiéndome, el nervioso, todos los días, todos los fines de semana. No sabía, yo no tenía paz. Así que yo fui creciendo con ese miedo. Cuando me pude liberar del miedo fue en cuarto grado en adelante que me volví un abayarde. O sea, primero yo tenía cuerpo, yo hacía mucho ejercicio y nadaba mucho, pues mi niño de la perla pues tenía un buen cuerpo y no era grandote, pero no medía tamaño para dar una pescosa cualquiera. O sea que yo venía de la calle, ¿no? Y en mi escuela yo defendía las causas perdidas y me tiraba, tenía peleas que salía todo bombado, pero terminaba peleas también donde le metía a la otra persona. Así que, pero eso no me situó bien en mis estudios, en mi proceso académico, ¿verdad? Pues obviamente pasaba, ¿verdad? Y las maestras se daban cuenta que era inteligente. No veían nada en mis libretas escritas, no veía uno que otro proyecto, ¿verdad? Que me ayudaba mi mamá, pero en realidad un día en tercer año para cuarto año, la directora de la escuela llama a mi madre y le dice, mira, doña Carmen, conmigo presente, le voy a decir que como ahora en tercer año, final de tercer año y principio de cuarto año la gente está haciendo todas las gestiones de la universidad, pues yo le voy a pedir que no gaste chavo en José, no invierta, él no es muchacho de universidad, este muchacho no sirve para nada, es lo que para albañil, póngale una clasecita de esa de bloques o de algo, porque él no va a servir para nada, le dijo la directora a mi mamá. Yo estaba bien avergonzado, primero también temeroso porque mi mamá me podía romper los dientes al saque, pero mi mamá, salimos de esa oficina, yo avergonzado porque yo sabía el sacrificio que ella hacía para mantener a nosotros dos en la escuela. Pero tampoco era que nadie me había preguntado, ¿por qué coño tú te portas así? Cierto. ¿Entiendes? Todo el mundo me regañaba. O sea, yo llegaba al salón de clase, el primer día de clase, y yo iba llorando por todo el viejo San Juan. Con mi uniforme planchado, no nuevo, porque mi mamá lo que hacía no teníamos. Pero, Dios mío, ayúdame a ser bueno, ayúdame a ser bueno. Esa era mi oración. Wow. Desde pequeño. Desde que era una bayalde. O sea, pero yo no quería ser malo. Entonces, ¿qué pasa? Pero era la situación de mi casa. Yo no entendía, ¿sabes? Pero llegaba el primer día de clase. Has pasado en la lista. Recuerda que yo soy Vargas Vidot, VV. Último en la fila, lista. Soy el último en la lista. Entonces, la maestra nueva, ¿no? José Antonio Vargas Vidot. Y yo atrás, ya tú sabes que los abayardes están atrás, presente. ¿Tú eres Vargas Vidot? Sí. Te voy a decir una cosa. Te lo digo desde ahora el primer día. Conmigo sí que no. Porque ya yo sé tu historial, yo no sé cuánto. Y ahí era ¿sabes? De verdad que cogía lucha enseguida. Porque yo decía, te vas a joder. O sea, al revés. No me trates así, tú no me has visto. O sea, estás oyendo lo que los demás están diciendo. Todo el mundo empezaba a reírse de mí. Todo el mundo no me tomaba en serio. Todas esas expresiones fomentaron en mí. Mira, se me hace hasta un taco en la garganta, ¿verdad? ¿Sabes? Formaban en mí una rebeldía que yo no entendía, ¿sabes? Que yo no entendía. Por eso lo comparto, porque yo espero que este podcast lo vea gente. Yo espero también. Que lo vea gente que necesite ese consejo. No hay nadie malo. ¿Entiendes? Todos tenemos esa chispa divina dentro. Hay circunstancias que cogen a uno y lo apalean y lo apalean. Y si el ser humano se une con esas circunstancias como cómplice, entonces me desbaratan. Por eso es que yo creé Iniciativa Comunitaria, porque yo entendía que el ser humano en su condición más terrible, ser tan cercana a la muerte
como en aquellos tiempos del VIH, porque ya la gente casi no se muere de eso, pero en aquel entonces eso era una sentencia de muerte. Si encima tú tenías los prejuicios, si encima tú tenías la maldad hasta de los religiosos. No tienes una idea cuánta gente yo atendí que sus papás eran pastores y los habían botado de sus casas porque tenían VIH, porque eran gay, tienen que vivir en la azotea o en la escalera, en forma denigrante, ¿sabes? Yo no podía bregar con eso, pero entendí eso. Para mí es fácil tener empatía porque la viví, claro, ¿sabes? Entonces mi madre salió de esa oficina en silencio, y doña Carmen Vidot cuando se ponía en silencio, gente, hay que tener... Yo no sé cuánto les ha pasado a ustedes. A mí me pasa que cuando mami no me habla, yo sé que... O me deja el mensaje ahí ni me contesta, digo, porque ahora sabes que son mensajes. Yo por dentro decía, Señor, dile, Padre, que me dé una garnataca, que me dé una pela, por favor. Pero mientras más ella acumulaba silencio, más duro. Era como el cabro. Mientras más fuerte sea, más atrás se va, más puede dar el cornazo. Así que yo decía, diadre, pasamos 2 cuadras. Y en una cuadra, ella me para, firme. Párate ahí, me dijo, así como yo estoy diciendo, párate ahí. Y con el dedo me tocó por el pecho, que casi me empuja. Como quien dice, te quiero dar, pero también te quiero abrazar. Esas veces donde, yo soy padre ahora, ¿verdad? Pero esas veces donde uno dice, mano, es que yo sé que lo hizo mal, pero yo sé que no lo hizo porque quería hacerlo mal. Ella entendía el sufrimiento que había en la casa. Ella sabía que yo no estaba en las mismas condiciones que los demás estudiantes. Por eso hoy en día nosotros hablamos de igualdad y de equidad, que son 2 cosas diferentes. Igualdad, todo el mundo va a la escuela, pero equidad, ¿todo el mundo va a la escuela en la misma condición? No. ¿Cuántos no llegan a la escuela sin desayunar? ¿Cuántos llegan a la escuela después de ver una pelea terrible en la noche en su casa? ¿Sabes? Todas esas cosas. Bueno, pues ella me dio así con el dedo. Te voy a decir una cosa. Y yo, mami, ¿qué? Me dice, si tú crees, si solamente tú crees lo que dijo la pendeja esa, refiriéndose a la principal. Claro. Me abrí los ojos así. Tú no eres mi hijo. Porque lo que tú necesitas para lograr los sueños que tú tienes, me dio en el pecho así, lo tienes en tu corazón. Así que camina. Eso, y a la gente que me ve y que nos escucha, marcó mi vida. Que me lo estoy imaginando en las calles del Viejo San Juan, ahí. Marcó mi vida. Wow. No puedo decirte más nada. De ahí en adelante de ahí en adelante. Gracias por sintonía. En esta es la primera parte de la entrevista junto al doctor José Vargas Vidot. Los invito a que estén pendientes el próximo miércoles 4 de mayo, ya que estrenará la segunda parte a las 11 de la mañana en todas las plataformas de podcast y en YouTube. No se la pierdan y muchas gracias por sintonía en esta primera parte.